Bienvenidos, estamos ya preparándonos espiritualmente para esta gran celebración que durante el Adviento se celebra a la Inmaculada Concepción de María. La Santa Sede, es decir, desde Roma, nos han permitido este año celebrar la Inmaculada en el día domingo. Ustedes saben de que son para nosotros misas de precepto, pero únicamente este año nos lo han permitido en toda Guatemala. Así que en toda Guatemala estaremos celebrando la Inmaculada Concepción. El texto que nos ofrece el Evangelio para esta celebración es el de Lucas 1, 26 al 38. Y dice el texto: En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada imposible. María contestó: He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró. Encontramos hoy un tema muy importante en el texto bíblico, que es la respuesta a la gracia. Y la respuesta a la gracia cura el pecado. El Evangelio, de la Anunciación, es sin duda el reverso de la página del Génesis en aquella desobediencia que ha cometido Adán y Eva ante la palabra de Dios. Dios les había indicado: no coman del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, e hicieron lo contrario. Así lo han entendido muchos estudiosos de este relato maravilloso, lleno de feminismo y cargado de símbolos. Aunque aparentemente no se usen los mismos términos, todo funciona en él para reivindicar la grandeza de lo débil de la mujer, para mostrar que Dios, que había creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, tiene que decir una palabra definitiva sobre ello. Es verdad que hay páginas en el mundo de la Biblia que están redactadas desde una cultura de superioridad del hombre sobre la mujer. Pero hay otras, como este Evangelio, que dejan las cosas en su lugar. Cuando Dios quiere actuar de una forma nueva, extraordinaria e inaudita, para arreglar este mundo que han manchado los poderosos, entonces es la mujer la que se abre a Dios
y a la gracia. Se han hecho y se pueden hacer muchas lecturas de este relato asombroso. Puede ser considerado para la narración de la vocación a la que Dios llama a María, pues una muchacha de Nazaret. Todo en esta aldea es desconocido, el nombre, la existencia e incluso el personaje de María. Es claro que desde ahora Nazaret es punto clave de la historia de la salvación. Es el comienzo, es verdad, no el final. Pero los comienzos son significativos. En el Génesis, los comienzos de la historia de la humanidad se manchan de orgullo y de miedo, de acusaciones y de despropósitos. Aquí en los comienzos del misterio de la encarnación, lo maternal es la respuesta a la gracia y abre el camino a la humanización de Dios. María presta su seno materno a Dios para engendrar una nueva humanidad desde la gracia y el amor. Pero uno se pregunta, ¿y cómo? Pues entregando su ser humano a la voluntad de Dios. Querer decir más sería entrar en una elucubración de conceptos y afirmaciones dogmáticas que nos alejarían del sentido de nuestro relato. El relato tiene todo lo mítico pues que necesita para hablar de verdades profundas. No debemos ser demasiado piadosos en esta interpretación. En realidad todo acontece de parte de Dios, pero no es un escenario religioso. Por eso es más asombroso esta narración que, sin duda, tiene de histórico lo que le sucede a María en su vida. Ella es una criatura marginal que ha sido elegida por Dios y esto es tan real como histórico. Su hijo será también pues un judío marginal. Y esto es tan real como la historia lo ha presentado. El relato, que no está compuesto a base de citas bíblicas, pero sí de títulos cristológicos, grande, Hijo del Altísimo, recibirá el trono de David su padre. Todo esto es demasiado para una muchacha de Nazaret. Y todo ocurre de distinta manera a como ella lo había pensado. Ya estaba prometida a un hombre. Ella pensaba tener un hijo, claro, pero que fuera grande, Hijo del Altísimo y Rey, Mesías en este caso, iba más allá de sus expectativas. Pero sucede que cuando Dios interviene, por medio del Espíritu, lo normal puede ser extraordinario. Lo marginal se hace necesario. Esa es la diferencia entre fiarse de Dios como hace esta joven de Nazaret o fiarse de una serpiente como lo hizo la mítica Eva. María de Nazaret, pues, la llena de gracia, está al frente del misterio de Dios, cubierta por su Espíritu, para que su maternidad sea valorada como lo más hermoso del mundo, sin que tengamos que exagerar. Es la mujer quien más siente la presencia religiosa desde este misterio maternal. Y es María de Nazaret, de nuestra carne y de nuestra raza, quien nos es presentada como la mujer que se abre al misterio de Dios Salvador. Ni los sacerdotes ni los escribas de Jerusalén podían entenderlo. La llena de gracia, con su respuesta de fe, es la experiencia primigenia de la liberación del pecado y de toda culpa. Dios se ha hecho presente, se ha revelado, a diferencia de la revelación en el Sinaí, en la misma entraña de una muchacha de carne y hueso, no fue violada, ni maltratada, ni forzada, como otras lo creen. Por eso, en un himno de San Efrén se la compara
con el monte Sinaí, pero el fuego devorador de ahí y la llama que los serafines no pueden mirar, no la han quemado. Esta teofanía divina es otra cosa, es una manifestación de la gracia maternal de Dios. Por tanto, como pueden notar en esta presentación que hacemos breve del texto evangélico, nos permite valorar el regalo de Dios, de la hija de Dios, que en sus tres momentos se puede entender. En la tradición católica tenemos la oración a la Virgen María y las salves famosas en el Santo Rosario. Y ahí decimos: Dios te salve María, hija de Dios Padre, porque ella es una criatura. Y es lo que celebramos justamente en esta celebración, en el momento de su concepción natural, ¿sí? Así lo dice el dogma, fue pura y sin mancha, llena de gracia. Si Dios pudo hacer el mundo, crear cuanto existe para la venida del Mesías y crear la nueva humanidad, urgía una nueva mujer. Y esta nueva mujer fue escogida para este proyecto de Dios. Lo segundo que decimos que es la madre de Dios Hijo, porque el Verbo se encarnó en su vientre. Y así entonces ella es la madre del Hijo de Dios. ¿Por qué? Pues porque en su vientre, cuando comienza la gestación, es verdadero Dios, porque es Dios mismo como palabra eterna. El Logos eterno se ha adentrado en ella. Pero es plenamente humano, pues porque la carne le fue concedida de este gran aporte de la Virgen María para que la concepción fuera real, verdadero Dios y verdadero hombre. Por esa razón decimos que María es madre del Hijo de Dios. Tercero, decimos que es la esposa del Espíritu Santo, porque en este relato el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues bien, ahí tenemos esto. Ahora, ¿qué relación tiene todo este mensaje con nosotros? Bueno, en primer lugar, la Iglesia siempre nos enseña que la verdadera devoción consiste en la imitación de las virtudes a quien le tenemos devoción. Y en el caso que nos ocupa, a la Virgen María, pues imitarla en primer lugar en el acto de creer. Hemos oído en el relato de que el ángel le comunica la palabra y María la escucha. Tiene sus dudas, no lo comprende bien. Por eso dirá: ¿y cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Y es el ángel el que le va a dar la explicación. A nosotros también, cuando oímos la palabra de Dios, hay muchas cosas que se nos quedan ocultas y preguntamos: yo no comprendo esto, ¿cómo se entiende? Y el mensajero de Dios nos dará la respuesta. Y luego, lo tercero, es que la Virgen María, al haber escuchado la palabra de Dios, el ángel se la aclara, pues ella misma, ¿qué es lo que va a decir? Cuando ya todo está arreglado, el ángel le ha explicado, ella dice: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En esos tres momentos, ¿podemos imitar a la Madre? Claro que sí. Y si nosotros nos consideramos hijos de María, por ser marianos, pues lo mínimo es escuchar la palabra como María, entenderla como María, ponerla en práctica como María. Entonces, ella es nuestra Madre. Pidamos a Dios pues saber responder según este modelo de escucha y de vida de la santa palabra de Dios. Dios los bendiga y hasta la próxima oportunidad para celebrar el próximo domingo.